Buenas tardes, un cordial saludo de parte del Ministerio de Cultura y Juventud mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi. Para esta institución es un gusto realmente tener este ciclo, Tiquicia Rock, Tiquicia Pop, porque es una manera de construir esa memoria de la música costarricense y nos agrada muchísimo siempre tener a invitados tan importantes que han pasado por la música costarricense y entonces agradecemos muchísimo a don Víctor Fernández el hacer posible este ciclo de conferencias que además de transmitirse en vivo, después son editadas y van quedando como materiales audiovisuales de la Biblioteca Nacional. Pero además también esta tarde agradecemos a don José y a doña Estela el acompañarnos, los compiladores de estos dos discos de Tiquicia Rock. Realmente, pues, un gusto que compartan con nosotros todo lo que significó esta experiencia, ¿verdad? Estos compilados de rock. Y también agradezco a mis compañeras de la Fonoteca todo el trabajo que hacen para no solo ir recopilando la música y investigando para que se quede aquí, pero bien descrita, todo como tiene que ser, sino difundirla. Entonces, muchísimas gracias también a quienes nos acompañan. Un saludo especial a don Alberto Zúñiga, que nos ha ayudado tanto con música por tantos años. Y bueno, también agradezco a Saúl Guerrero, que nos colabora con toda la parte de sonido. Y le doy ya la palabra a don Víctor Fernández. Gracias. Gracias, doña Laura. Muchas gracias al equipo de la Fonoteca, de la Biblioteca Nacional, que yo sigo siempre recordando el importante trabajo y rol de preservación, no solo de la música, sino de los sonidos y la historia sonora de Costa Rica que se hace aquí. Así que ojalá estemos muy conscientes de la importancia de este trabajo y lo estimulemos más. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy acá en la biblioteca, así como quienes nos siguen desde sus casas, sea en este momento o que lo estén disfrutando en diferido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a leerles algo cortito que preparé como introducción para esta actividad de hoy. Y sí, también me hago decir que estoy muy contento de ver a Alberto Zúñiga hoy acá, porque si hay algo que muchos de los que estamos ligados de alguna manera a la música nacional tenemos en factor común es la amistad e influencia de Alberto. Bueno, les damos las gracias por estar en este quinto encuentro de la serie Tiquicia Pop, un espacio que busca algo muy concreto, que es volver a escuchar y poner en contexto discos que marcaron la historia de la música costarricense. Hoy vamos a trabajar con dos compilados que son mucho más que una colección de canciones, el Tiquicia Rock de 1999 y Tiquicia Rock del 2001. Para entendernos hay que volvernos a finales de los años 90. No había plataformas digitales, no existía el streaming y la música circulaba gracias a la radio, los conciertos y los discos físicos. En ese contexto, visualizar era un reto enorme para los artistas nacionales. Ahí es donde entra la disquera BMG, con una apuesta poco común, reunir en un mismo proyecto a distintas bandas de rock nacional y más que hacer unos grandes éxitos, construir un retrato de lo que era la escena en ese momento. El primer volumen funciona casi como un mapa de lo que se estaba escuchando. Versiones acústicas, grabaciones en vivo de los conciertos de la serie 979, que también vamos a hablar de ellos, canciones inéditas y temas que por primera vez llegaban a CD, lo cual era valiosísimo porque estamos hablando de piezas que solo habían circulado en casete en ese momento. Ahí están Gandhi, está José Camani, Inconsciente Colectivo, Garbanzos, El Parque, Tango India. Era una escena muy diversa, en plena construcción de su identidad. 2 años después llega el Tiquicia Rock 2 y amplía ese panorama con nuevos nombres y sonidos, pero queda marcado por un hecho inevitable, la muerte de José Camani poco tiempo antes de su lanzamiento. Con este disco dedicado a él, y por eso sus canciones ahí incluidas se escuchan distinto, como un homenaje, como una herencia, pero también como la continuidad de una historia que no se detenía.
Viéndolos hoy, estos discos son documentos, son evidencia de un momento en el que las bandas, la radio, los conciertos y la industria coincidieron para empujar el rock costarricense hacia adelante. También son una invitación a escucharlos de nuevo, a reconocer el proceso que tuvieron detrás y a entender de dónde viene mucho de lo que hoy damos por sentado. Quiero leer un texto que es la presentación que viene dentro del disco Tiquicia Rock 1, prometo ser breve. Era un texto que al menos en ese momento parecía anónimo, entiendo, y ustedes me corrigen, que lo escribió Walter Campos, el periodista. No viene con el nombre de él, pero en algún momento el dato salió en alguna conversación que era Walter el que lo había escrito, y yo creo que es un texto muy valioso, que es de hace ya más de 25 años, pero que sigue teniendo una vigencia enorme al día de hoy. Los caminos del rock no son fáciles de recorrer, son más que luces, aplausos y amplificadores. Los caminos del rock son esfuerzo, dedicación, noches en vela, son un estilo de vida y el vivir por la música, un destino. En Costa Rica muchos músicos han decidido recorrer la senda del rock. Durante años muchos han quedado atrás, mientras que otros continúan ganando un lugar dentro de nuestra conciencia como pioneros, artistas y leyendas. Cuando pensamos en el diseño de esta portada, buscamos una figura que representara nuestras más profundas raíces, el orgullo de ser costarricenses y que simbolizara la constante lucha que ha tenido el rock nacional para con la sociedad. Por eso escogimos una figura de nuestra cultura precolombina. Sirva este disco como una sincera felicitación a todas las bandas que han dado su aporte al desarrollo del rock nacional a lo largo de la historia. Admiramos y respetamos a todos los protagonistas de este proyecto, vigentes o no, porque su talento para hacer música es innegable y hoy, a través de este disco, queremos reconocerlo a nivel centroamericano. En BMG estamos seguros que algo importante está sucediendo en el rock costarricense. Sentimos que varios elementos se están dando para el desarrollo del rock en español. Hemos sido testigos fieles del talento nacional y queremos apoyarlo. Para BMG es muy grato presentar Tiquicia Rock, bajo el concepto @rock, que se ha creado para apoyar incondicionalmente esta fuerza musical. Bajo este mismo concepto aparecen otros discos, se harán producciones, conciertos y actividades para difundir nuestra música. Nos enorgullece mucho ser la primera casa disquera multinacional en apoyar de una forma decidida el talento nacional, porque creemos en él. Estamos seguros de que este disco es el principio de muchas cosas buenas para el rock costarricense. Esta música está dedicada a todas las personas que de alguna u otra forma siempre han creído en nuestro rock y por supuesto a vos que tenés el disco en tus manos y de ya estás haciendo historia. Ese es el texto de presentación que viene dentro del Tiquicia Rock 1 y pues me place mucho estar hoy acá con dos muy buenos amigos de la casa, gente a la que yo estimo muchísimo, que conversamos por años y seguimos cada vez que nos juntamos hablando de música, es como inevitable, y que fueron piezas fundamentales tanto del trabajo de BMG como también de cómo ligar a una compañía discográfica internacional con el rock costarricense en ese periodo de transición entre el final de los 90s y el inicio de este siglo. José Porras, Estela Peralta, nunca creo que los vimos como ejecutivos discográficos, sino como más bien piezas que la música de Costa Rica había logrado colocar en una compañía de este tipo. Así que pues el Tiquicia Rock existe por el trabajo que ellos hicieron y hoy pues me es muy grato estar acá para contar una historia que posiblemente tiene todavía muchas facetas por revelarse. Así que José, Estela, muchísimas gracias por estar acá. Víctor, primeramente de agradecerte la invitación. Mira, te estaba escuchando leer eso y para mí fue inevitable el flashback allá por 1999 no sé, o sea, a ver, lo primero que tengo que decir es que cuando nosotros ideamos este proyecto jamás pensamos en que se fuera a convertir en lo que es hoy, digamos. Yo, no sé, Víctor, te oigo escuchar, te oigo hablar de este disco, oigo a la gente hablar de este disco y realmente a mí me conmueve. Creo que es el tema porque, o sea, no tengo otra palabra que no sea esa, me conmueve porque cuando hicimos este proyecto realmente lo hicimos, era un tema jodido porque como que creían en nuestra juventud y visión, pero nos decían, pero tiene que vender, ¿verdad? Entonces, teníamos en aquel entonces un gerente general muy alcahueta, muy rockero, que nos decía, ok, todo bien, pero tiene que vender.
vas a vender, yo te voy a apoyar, pero tenés que traerme ventas. Y para nosotros era un compromiso muy fuerte, pero entendíamos también que la industria es un negocio, ¿verdad? O sea, la música es un negocio. De repente la música empieza por un tema artístico, una expresión artística que es totalmente válida, pero en aquel entonces tenía que ser un negocio y el disco se tenía que vender. Pero muy, muy feliz y muy contento, Víctor, de estar aquí con vos y con Estela, por supuesto. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Yo también tengo un nudo en la garganta. Estuve conteniendo un poquito las lágrimas. Cuando escuché todo, también me fui para esas épocas y, bueno, me invadió una nostalgia de una manera muy bonita, porque aquí están, ¿verdad? Los ves y decís, puña, lo hicimos. O sea, lo logramos porque bueno, éramos mucho más jóvenes, claramente. Teníamos una energía en ese momento muy fuerte por hacer cosas nuevas, por apoyar la música en la que nosotros creíamos. José y yo somos rockeros, Víctor también, yo lo sé. Digo, no es que uno no aprecie otro tipo de música, totalmente, nos gusta la música en general. José, sobre todo, es ha sido muy fan del rock en español, yo no tanto, más en inglés, pero en esa época íbamos a todos los conciertos y admirábamos a todos los artistas que estaban saliendo. Y yo no recuerdo muy bien cómo surgió la idea, pero nos empezamos como en una conversación, tal vez, ¿verdad? Del día a día. Sí, Lo que pasa es que empezamos con Gandhi, yo creo. Mira, realmente todo este movimiento se empieza a gestar en la oficina de BMG porque nuestro jefe nos decía qué podemos hacer diferente para competir ante una disquera como Sony Music, que por ejemplo tenía presupuestos muchísimo más grandes que los nuestros, tenían mucha experiencia, tenían gente de mucha experiencia en la radio. Entonces era como, ¿qué buscamos? ¿Qué hacemos? Y teníamos, no sé, las reuniones se extendían hasta altas horas de la noche en una sala de juntas, ¿y qué hacemos? Y en una de esas reuniones, yo no sé de dónde salió la idea, dice, bueno, ¿y qué tal si apostamos por el rock nacional? El gerente general de ese momento, Francisco Bello, que es un extraordinario amigo mío hoy en día y que lo apreciamos muchísimo, él era el gerente, él venía de ser el gerente regional de ventas de BMG, o sea, manejaba las ventas de los discos de una manera increíble. Entonces él entendía que donde había algo de pasión, llegamos ganando el terreno. Yo lo leo así, él nunca me lo dijo, pero yo veo que él interpretó eso. Y él dijo, si estos pinches güeyes mocosos están creyendo en esto, vamos a apoyarlos. Aparte el tema del rock se da, y empezamos a hacer una lista en la pizarra de la oficina de proyectos que podían funcionar. Y uno de los proyectos que escribimos ahí en la pizarra fue José Capmán y Grandes Éxitos. Fue de los primeros que escribimos. Correcto. Después, Gandhi venía subiendo como la espuma, el grupo popular era el Parque estaba firmado con Sony Music, entonces a nosotros nos parecía, desde el punto de vista de marketing, una muy buena estrategia firmar a un grupo que, digamos, que venía en ascenso y que, porque ellos realmente nunca se vieron como competencia, pero que le venía pisando los talones en popularidad al Parque. Entonces lo vimos como una muy buena apuesta. Y después pusimos, hagamos un compilado de artistas de rock que nunca en la historia de la música costarricense haya existido. Algo así fue lo que pusimos. Que no se hayan editado. Que no se hayan editado. Entonces empezamos ahí a pensar como, bueno, ¿y qué hacemos? Recordemos que en ese momento solo existía el disco, entonces si queríamos escuchar música teníamos que tener el disco. O sea, no había otra forma. Bueno, las radios apoyaban y todo, pero si yo quería tener el control de la música tenía que tener un disco. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo, y nos dice la gerencia general, nos dice, bueno, ¿cómo van a hacer esto?
bueno, ¿qué hacemos? Entonces busquemos, la primera idea que tuvimos fue busquemos cosas raras que nunca se hayan editado en disco. Ese fue como el concepto en términos generales. Entonces, cuando nos dieron visto bueno, nos empezamos a reunir con los diferentes artistas y ya de alguna manera los conocíamos. Y yo le decía a los de Gandhi, por ejemplo, mae, ¿qué tienen ustedes ahí que no esté editado? No tenemos nada. ¿Qué tenemos? Y en eso cae los conciertos de 979 Conexión. Digo, mae, eso está grabado. Busquemos algo. Y así fue como empezó. Y luego hicimos como una lista preliminar y empezamos a acercarnos con cada uno de los artistas. Y digamos, y lo que yo recuerdo de esa época es que los artistas se pusieron tan contentos de que una disquera internacional que no fuera Sony Music pusiera los ojos en ellos. Eso fue lo... Ahí nada más para hacer un tema de contextualización. BMG sí era de todos modos ya una compañía que estaba muy vinculada con el rock en español, ¿verdad? Entonces no les resultaba extraño, digamos, no era como que estaban probando el sabor del mes, sino que más bien era ya algo que venía como parte de lo que la empresa era, en Argentina, por ejemplo, y en México. Correcto. Venían con rock en tu idioma. O sea, Francisco Bello fue el que vendió todos esos discos, entonces él entendía muy bien y de repente él dijo, a lo mejor aquí en Costa Rica se hace un movimiento similar a lo que se hizo con rock en tu idioma, entendiendo que el mercado era más pequeño y de repente funcionaba. Y así fue como empezamos, escribimos las listas y empezamos a buscar y a hablar con cada uno de los artistas buscando cosas que no se hubieran editado. Ese era como el concepto, o que costaran o que nunca hubieran estado en CD. Ese fue como la idea principal. Discúlpame, José, un segundo. Bueno, también era lograr un equilibrio, ¿verdad? Porque obviamente necesitábamos cosas que llamaran la atención por eso, porque no se habían conseguido novedades, pero también teníamos que ver qué estaba pasando en la escena en este momento para hacer como ¿verdad? Un flow que resultara interesante para los fans, porque si vos ves, hay una mezcla de géneros dentro del mismo rock, ¿verdad? O sea, hay ska, hay cosas más hard, hay más rock pop, ¿verdad? Entonces, creo que de toda esa lista, que era bastante grande, al final se terminó, ¿verdad? Como haciendo la curaduría. Y no sé si vos te acordás, yo no me acuerdo, pero ¿hay alguna banda que dijo no me interesa? O prácticamente yo creo que no tuvimos esa experiencia. No, ¿verdad? más bien, o sea, más bien, digamos, cuando a nivel de músico nacional se empieza a regar la idea de decir, es que una disquera internacional está haciendo esto y está poniendo los ojos en el talento nacional, nos empiezan a llegar bandas y por favor escúchate esto, mira, escucha esto, ¿qué te parece esto? Ponele el ojo a esto. Y en algún momento tuvimos que decir, miren, qué pena, pero no podemos. O sea, incluso nosotros intentamos hacer lo más que pudimos. Y si ustedes ven el volumen 1, tiene 18 canciones, que es o sea, ahí está el CD a su máxima capacidad. O sea, ya no cabía nada más. O sea, estaba a su máxima capacidad. Entonces sí tuvimos como que, digamos, a todos los que invitamos, todos dijeron que sí de una. Y más bien, cuando ya el proyecto se regó, digamos, a nivel underground, tuvimos que decir que no. Uh-huh. Y luego fusionó bien en vista de que sacamos un segundo volumen. O sea, digo, trajo ventas, funcionó, fue algo... Que, bueno, hicimos marketing, definitivamente, hicimos publicidad, ¿verdad? La gente lo compró y luego se dio el volumen 2, que en un periodo de 2 años creo que es algo muy interesante, ¿verdad? O sea, que refleja algo interesante, pues. Yo en ese momento ya trabajaba en prensa, además me acuerdo de haber ido a la fiesta de presentación que fue en ¿Qué tal? En Escazú, que tocaron todos los grupos. Ese día fue una locura. Fue una locura, un desmadre, sí, también porque eran 2 piezas por banda y los cambios tenían que ser rápidos, ¿verdad? Entonces, no sé cómo, bueno,
la locura de Francisco Bello, volvemos a decir, porque que siempre además nos apoyó y dijo, hagámoslo. No, y más, yo incluso recuerdo, y se lo dije a los muchachos, digo yo, de Tango India, cuando tuvimos ese conversatorio acá, Tango India tocó 3 canciones, o sea, porque la gente muchos eran periodistas que no estaban familiarizados, digamos, con el rock under, por decirlo así. Tango India estaba súper pegado en ese momento, ¿verdad? Y Esperaré no venía en este disco, ¿verdad? Y era la pieza que todo el mundo se sabía, entonces casi que los hicieron exigidos que la tocaran y bueno, se la echaron. Eso fue como el bonus track del concierto. Pero justamente a mí este disco, cuando salió, me llamó mucho la atención porque, a ver, uno puede ubicar dos ecosistemas acá si se quiere. Los músicos se conocían bastante, digamos, entre ellos, pero hay grupos que ya estaban muy establecidos incluso a nivel mediático, que uno sabía que tenían presencia en actividades públicas, Gandhi, Kamani, Inconsciente, El Parque y Tango India en ese momento. Pero el disco tiene también la sabiduría, y eso quiero que ustedes me lo cuenten, de incluir a 3 bandas de ska, que eran posiblemente de lo que conocíamos como la escena under, ¿verdad? La escena KUS, por ejemplo, o de la Alianza China. Se escogen 3 grupos ahí que son tremendamente representativos, y eso hizo que el disco tuviera digamos, un appeal mucho más allá del público, digamos, que estaba acostumbrado a escuchar a ciertos grupos, porque también hizo que funcionara entre la gente que escuchaba ska o que escuchaba punk, que digamos, porque eso fue, yo no sé si fue por diseño o si efectivamente, porque yo al menos, que sí estaba tal vez de repente demasiado involucrado, más allá que otras personas, dije, aquí están combinando 2 cosas que no se habían combinado antes, y eso, aunque ellos fueran todos compas, pero ciertamente, porque el Gandhi y el Parque, todos igual salieron de esos mismos escenarios, pero el que metieran a los grupos de ska en este disco para mí fue una jugada maestra y quiero entenderla mejor. Bueno, sí, o sea, realmente, Víctor, tuvimos mucho cuidado en seleccionar las bandas. O sea, la pensamos mucho, y las canciones. Por ejemplo, meter Garbanzos, o sea, que era conocidísimo a nivel under, como vos decís, KUS, Fincas de Cartago, ¿verdad? Polideportivo Aranjuez, ¿verdad? Todos esos lugares que eran unas convocatorias gigantescas, o sea, yo me quedaba asustado. Por ejemplo, yo me acuerdo de un concierto de Garbanzos ahí en Aranjuez, habían, no sé, 5,000 personas y todo, y ahí Beto apoyaba mucho con eso en Radio U, lo difundían muchísimo y llegaba la gente. Y nosotros entendíamos que no podíamos, o sea, sabíamos que no podíamos dejarlo fuera. Entonces dijimos, bueno, ¿quiénes son los jugadores aquí? Entonces definitivamente Garbanzos, Calle Dolores, Motska. ¿Por qué Motska? Yo me acuerdo particularmente de Motska porque ellos lo agradecen, o sea, creo que fueron de los grupos más agradecidos. A ver, Víctor, no es porque tengan que venir a agradecernos por haber hecho eso, pero a mí me llamó poderosamente la atención ver a la gente de Motska y decir, mae, José, de verdad no tenemos cómo pagarle este impulso, este apoyo, porque al final, digamos, está todo el concepto del disco, ¿verdad? Y después fue, ok, nos montamos todos en una microbús y todos nos vamos a hacer promoción. Entonces íbamos como una caravana, como una tribu rodante, ¿verdad? Por todos los medios de comunicación. Entonces decían, BMG va a sacar Tiquicia Rock. Entonces llegábamos a una nota, llegábamos donde don Víctor, ¿verdad? En Al Día, estabas en aquel momento. Ajá. Víctor estaba en Al Día en ese momento. Llegábamos Al Día. Víctor, aquí venimos 20 personas. ¿Cómo nos acomodamos para hacer la nota, verdad? Ay, eso fue súper divertido, esa parte fue súper divertida. Fue muy bonita, o sea, ¿verdad que sí? Fue muy bonita, y recuerdo también que particularmente Motska, recuerdo que estaban muy agradecidos porque ellos sentían que era un impulso muy fuerte y estaban pegando con ska de corazón tremendamente. Tremendamente, pero además, o sea,
ska de corazón, y bueno, Motska sigue siendo un fenómeno todavía hoy. Sí, están tocando en conciertos, Sí. ¿verdad? O sea, evidentemente son 3 bandas de ska que por haber nosotros andado un poco en la calle, tal vez, ¿verdad? Conocíamos qué era lo que estaba sucediendo o cuál fenómeno se estaba dando en los chivos en ese momento, ¿verdad? Y también veníamos nosotros de aprender cosas que las disqueras venían haciendo, como vos decís, en países como Argentina o México, en donde el ska también es súper fuerte, ¿verdad? Y empezaron a ligar en discos justamente, digamos, estos subgéneros del rock. Pero sí fue, yo me acuerdo de la promoción, me acuerdo de ver, no sé, me acuerdo de ver a Valerón tejiendo, por ejemplo, unos gorritos que vendía en las reuniones, ¿verdad? Habían reuniones para planificar toda la promoción que íbamos a hacer y venían y se quedaban todo el día en la sala de reuniones mientras hacíamos, porque hicimos el lanzamiento, hicimos la promoción, ¿verdad? Y mientras estábamos planificando todas estas cosas, ellos estaban ahí en la salita de reuniones. BMG era una oficina bastante pequeña, la verdad, en Zapote. No era como Sony, que tenía esa, ¿verdad? Entonces la salita, que te digo, era como una mesa como esta, llena de sillas, ¿verdad? Y ahí llegaban y se acomodaban, ¿verdad? Y sí siento que tuvieron siempre una excelente disposición. Sí. Por supuesto, estábamos jóvenes todos, teníamos una full energía y creo que se entendió el flujo de trabajo. Sí, sí. ¿Verdad? Se entendió, se respetó, se hizo con mucha disposición. Yo tengo consultas muy puntuales que ya son como muy nerd, pero quiero aprovechar porque hay algunas versiones aquí muy particulares que ahora pareciera por diseño, pero yo puedo entender que había circunstancias especiales. En el caso, por ejemplo, de Tango India. Tango India, que era el grupo, digamos, de mucha popularidad en ese entonces, estas no son las versiones del disco, sino que se grabaron versiones alternas, incluso un formato acústico, para que pudieran ser incluidas acá. Yo siempre presumí que era porque en ese momento ellos también estaban con contrato con otra disquera. Y creo que sucedió lo mismo con El Parque, porque estas son las versiones del Entre Sangre y Arena, que es previo a Loma, que fue el disco que ellos sacaron con Sony. Y de hecho son canciones que no son de Luis Arenas, sino que son previas a eso. Ya es demasiado nivel nerd ese tipo de datitos, pero a mí siempre me llamó mucho la atención también cómo eso, porque eso terminó moldeando un disco en realidad bastante diferente, porque si hubieran sido de repente las versiones en estudio, pues no tenía nada malo, pero hizo que este disco fuera único e irrepetible por circunstancias de este tipo también. Víctor, bueno, lo que mencionas es cierto, digamos, con Tango India nosotros como BMG queríamos trabajar, ellos estaban con otra disquera, no era Sony, era como un subsello de Sony, me parece, ¿no? Líderes se llama, era venezolana. Sí, tenés razón. Entonces, Juan Diego o sea, yo hablo con Juan Diego y estábamos ahí y, mae, ¿qué hacemos? Yo quiero, o sea, es como, yo quiero que vos estés, Juan Diego dice, yo quiero estar, yo ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a darle cabeza y Juan Diego entendía muy bien el negocio del disco y decía, mae, yo no puedo agarrar unas piezas del disco que está promocionando Líderes para dártelas a vos un compilado, me matan, o sea, por contrato no puedo. Entonces me dice Juan Diego, me dice, mae, se me ocurre algo, eso fue idea de él. Me dice, ¿qué te parece si me echo una versioncita piano, la grabamos en 2 patadas y la metemos en el disco? Y entonces a mí eso me hizo clic inmediatamente porque iba con el concepto del disco. Le digo, mae, es maravilloso, y así no tocamos material de la otra disquera, porque aparte, digamos, Juan Diego creo que tenía un contrato, Tango India tenía un contrato de distribución, entonces la imagen no era exclusiva, pero la música sí tenía cierto requisito, entonces, o sea, nos podíamos saltar ahí la barda, por así decirlo, y pasó con eso, y la otra canción que creo que se llama Vivir, sí. ¿Verdad? Era efectivamente como una versión que él tenía ahí por aparte, y me dice, yo tengo esta otra aquí, de un chivo que grabamos, no sé qué, metamos esas 2, y ya contábamos con Tango India, que tenía mucha popularidad en el momento. Y con El Parque, Víctor, fíjate que con El Parque
y el parque estaba firmado con Sony, ¿verdad? Pero el parque ya no existía. En aquel momento ya el parque estaba... Sí, se habían separado. Se habían separado. Entonces, Federico Dorries, Fico, cuando le planteamos el proyecto, no se me olvida, lo fuimos a buscar ahí a la casa y todo, y mira, queremos, o sea, porque él estaba como un poquito retirado en ese momento, el parque estaba como en esa pausa, y le digo, mira, te planteo esto, ¿qué querés hacer? Yo sé que el grupo en este momento no existe, ¿qué querés hacer? Entonces me dice, buscamos una figura similar de discos que no estuvieran con Sony. Entonces, de ahí salieron los dos temas, o el tema, no recuerdo si para este fueron 2 o 1, fueron 2. Okay. Hay 2 de cada grupo. Que nos dieron, entonces lo logramos hacer. Y Fico también se apuntó mucho con la promoción, o sea, él era el que iba, ¿verdad? Porque incluso creo que de los temas él es el autor, me parece. Entonces, él iba y él de alguna manera, en aquel momento me daba la sensación y decía, madre, ¿cómo el parque no existe en este momento? Era como la sensación que yo tenía o lo que él me daba. Nunca lo hablamos así abiertamente, pero yo lo veía a él y Fico participaba en las entrevistas, o sea, se portó maravillosamente bien. Pero yo siempre lo veía y el mae decía como, yo me imagino que él pensaba, decía, mae, ¿cómo me estoy perdiendo esto con el parque? Por todo el potencial que tenía el parque en aquel momento. Y estoy seguro que las cosas que veía ahí no las veía en Sony, porque el manejo de Sony era un poco diferente a nivel de bandas de rock. Hablemos de Capmany, que yo creo que es importante, porque este disco sirve como antesala más bien a Canciones Cotidianas, ¿verdad? Que era como el regreso de José después de una etapa poco feliz en la parte discográfica, ¿verdad? Él no había sido, digamos, terminando su contrato con la otra compañía, no le había gustado mucho la experiencia y no tenía ningún problema en decírselo a todo el mundo, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, bueno, tenemos primero la versión de Mamá y Papá deconstruida, digamos, no como la conocíamos, ¿verdad? Y una canción que no conocíamos, que era Cuando, ¿verdad? Entonces, y yo recuerdo, sí, de ese tour loco de entrevistas que ustedes hacían, José andaba como un chiquito, ¿verdad? Andaba con una ilusión, ¿verdad? Y hablaba y abrazaba a todo el mundo y se tomaba fotos con todo el mundo. Y yo creo que bueno, nadie tenía la bola de cristal, pero esos meses, digamos, dedicados a la promoción del Tiquicia, posiblemente fueron un punto alto para José, porque aparte de eso, todos esos músicos gravitaban alrededor de él, ¿verdad? Entonces, yo al menos sí recuerdo todos esos eventos que ustedes hicieron y cada vez que iban a medios o iban a programas de, no sé, aunque fuera a todo dar o a lo que fuera donde había que llevar a los artistas en ese momento, José lo disfrutó al máximo y las piezas le quedaron lindísimas, digamos, era algo que nunca habíamos escuchado de él. Entonces, hablemos un poquito también de José. Creo que nosotros llegamos con esta propuesta en una etapa de José entrando a la madurez. Eso es lo que yo percibía, ¿verdad? José es la representación, ¿verdad? De lo que es un rockero popular, ¿verdad? Que conecta con las personas. Y siento que después de, ahora vos hablaste de sus experiencias previas y todo, ¿verdad? Siento que cuando llegó chocó con BMG, creo que estaba cambiando un poco, ¿sabes? No sé si tiene que ver con, a veces no sé, dicen que las personas saben cuando están viviendo sus últimos años en este planeta, pero yo veía a José disfrutarlo tanto todo y tenía ideas o sea, yo me acuerdo que me llamaba como 5 o 7 veces al día a veces. Mira, ¿a vos qué te parece si tal cosa y tal cosa? Mira, se me ocurrió que no, ¿verdad? Y yo decía, uy, de José otra vez, ¿verdad? Pero estaba muy emocionado por trabajar. Los planes para José iban más allá de hasta donde llegamos, ¿verdad? Porque seguíamos trabajando cuando él partió, pero teníamos planes y él estaba entusiasmado con los planes y llevándolo tal vez de una manera con más conciencia, ¿sabes? De lo que es el negocio, de lo que es ser artista ya y vivir de eso, porque él lo hacía. Entonces,
creo que sí, José estaba con muchísima ilusión. Se me quiere quebrar la voz y todo porque, digamos, recuerdo el día que me avisaron por aquí, me dio la noticia por teléfono y yo le decía, me estás jodiendo. Dice, no, porque me hacía bromas, ¿verdad? Y yo creo que podía llegar una broma de ese tipo de repente. Me dice, no, Estela, no es una broma. Y yo estaba en ese momento, yo era novia de uno que fue bajista, un músico que fue bajista con él, con Luis Andino, y estaba ahí en el garaje de la casa, ¿verdad? Estábamos arreglando un carro y yo no sabía, y yo cuelgo y yo no sabía ni cómo decirle a Lux, porque Lux tenía una relación muy cercana con José también, de toda la vida, ¿verdad? Entonces sí fue un momento muy loco y ahí se cortaron los planes, pero habían planes para José, o sea, habían planes para José a nivel internacional incluso, ¿verdad? Vean, yo no sé si esto lo contamos en algún momento, no recuerdo, pero por ejemplo, para mí hubo 3 cosas muy fuertes a nivel internacional que yo dije, la vamos a pegar. O sea, yo dije, mae, yo no puedo creer que Dios nos vaya a bendecir pegando estos grupos en México, fue lo que pensamos. Nosotros llegábamos, por ejemplo, y lo primero que quiero contar fue cuando logramos meter a Gandhi en el tributo a Soda Stereo. O sea, eso fue una bestialidad, fue algo para mí sin precedentes, yo no lo podía creer, y aparte nos pusieron a Sabo Romo, bajista de Caifanes, a producirlo. Yo no podía creer eso. Eso para mí, digamos, yo lo atesoro mucho en mi corazón y lo guardo como uno de mis mayores triunfos personales, no para jactarme ni nada, porque hubo trabajo de muchísima gente de por medio para que eso se diera, pero eso fue para mí una cosa importante. Y lo segundo, que también fue muy importante, fue llegar a Mix Up en México, en la zona rosa, yo a buscar discos y ver editado por BMG México canciones cotidianas de José Capmany en una tienda de discos en México. En aquel momento no existía el celular, no teníamos el celular como para sacar fotos o hacer un en vivo y decir, vean lo que está, o sea, yo me acuerdo que yo me puse tan contento, pero tan contento de eso, que yo no lo podía creer, y ver canciones cotidianas, ver páginas perdidas de Gandhi ahí editado, y se logró una sinergia con BMG México, que cuando nosotros íbamos a convenciones a México, uno entraba a las oficinas y oían Gandhi, y todo el mundo decía, no puedo creer que aquí estén oyendo Gandhi, ahí está el Tico cuenta, y este grupo, y no sé qué, o sea, habíamos logrado para mí cosas muy importantes, y el que dio pie a todo esto fue ese disco, Tiquicia Rock, el volumen 1, fue el primero que dio. Y tocando el tema de José, yo creo que sirvió, a ver, honestamente, aquí voy a decir algo que de repente no se sabe o la gente no conoce. Gustavo Pacheco en aquel momento era el manager de José Capmany, o era el que lo estaba ayudando con el tema del disco de canciones cotidianas. Y cuando nosotros hacemos Tiquicia Rock, le pedimos canciones a José. José, ¿qué tenés grabado? ¿Qué hacemos? ¿No tenés, o sea, qué metemos? O sea, vos tenés que estar aquí. Pero ya estaba grabado canciones cotidianas. O sea, ya el concierto de 979 Conexión ya estaba grabado, ya estaba listo. Ya estaba listo y sabían que iba a ser un disco. Entonces yo me imagino, esta es una conversación que yo me imagino que se tuvo José Capmany con Gustavo Pacheco. Y José, yo me imagino, mae, Tau, es que los de BMG quieren meter el disco, mae, ¿qué hacemos, mae? Y yo me imagino a Gustavo, mae, huevón, tenemos el disco, ¿cómo les vamos a dar la carnita de lo que vamos a sacar, mae? Sí, la modelo o algo así. Exactamente. Entonces, por eso, yo lo que le dije a José es, le digo, José, vea, hagamos una cosa. Conseguime un hit, conseguime uno de tus hits, lo metemos en una versión, si se puede la versión nueva, y dame un tema nuevo. Algo ahí como para que también te sirva a vos. Entonces, como que llegamos a ese punto, y yo creo que ellos se dieron porque también estaban negociando con BMG el disco. Entonces como que dijeron, mae, si hacemos esto a lo mejor nos dan pelota para que BMG nos firme. Entonces yo pienso que esa fue la conversación que se tuvo y así fue como entró José. Y
Y ahora uno lo escucha y digo, yo cuando la tengo entre los hits de José. Totalmente. Y fue por este disco, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay canciones que son nuevas en aquella época y que ahora posiblemente son de las grandes referencias que tiene uno de la discografía de muchos de estos artistas, ¿verdad? Entonces, sí, yo recuerdo igual, yo creo que todos con mucho cariño, digamos, y con mucha nostalgia, todo, digamos, lo que fue el vínculo de José, y en buena hora que lo pudo vivir y tener esa experiencia, yo creo que fue algo, digamos, muy, muy grato. No me quiero brincar el capítulo de Gandhi, porque yo creo que fue muy potente, porque las dos cosas venían de la mano, digamos, este disco, y es más, yo les voy a contar es una anécdota, pero estando yo en Al Día, en 1999, yo tuve la ventaja de llegar al periódico a escribir sobre estos artistas que los otros periodistas que ya estaban ahí pues no les interesaban, ¿verdad? Entonces, pues, como uno tiene que buscar temas y es la mostacilla la redacción, entonces yo llegué a escribir sobre los grupos que yo escuchaba en la U, ¿verdad? En Semana U o ese tipo de cosas. Entonces escribí de Gandhi cuando salió el Páginas Perdidas. Y en una ida a la calle de la Amargura o en alguna cosa de esas, me topé a Máximo. Y Máximo me contó que estaban firmando con BMG. Y yo le dije, mae, eso es una gran noticia. Y me dice, mae, vele. Y claro, de esas polladas que hace uno, ¿verdad? Porque él y yo, porque eso en realidad era un tema para haberlo lanzado así, ¿verdad? Con toda la fanfarria, digamos. Quemaste la noticia ahí. Claro, y la quemé, yo dije, buenísimo, ¿verdad? Y lo llamó Freddy Funes al día siguiente, bravísimo, a pegarle aquella regañada, que como, y el mae, ¿qué hacemos? Y yo dije, mae, hay que ir a recoger periódicos, porque ya está por todo el país. Digamos que no corría tan viral como ahora las noticias, pero digamos, la firma de Gandhi con BMG la quemamos en una nota que no era ni siquiera de una página, en Al Día. Creo que nosotros no estábamos muy contentos tampoco. No, yo me imagino que no. No estábamos contentos, evidentemente. Voy a hablar de mi amigo Máximo. Sí, por favor. Máximo tenía la parte... A ver, Máximo es muy... es muy emocional, digamos, es muy emocional. Entonces, él no entendía en aquel entonces por qué habían ciertas cosas que teníamos que guardarlas o manejarlas de cierta manera. Y digamos, y cuando trabajábamos con Gandhi, Máximo tenía como la familia ahí de que era como el que más hablaba, ¿verdad? Y que por lo que él hablaba, metía al grupo en problemas o metía la estrategia que teníamos ahí. Entonces, una vez, como sabíamos que eso pasa, cuando ya nos confirman y nos dicen, Gandhi va para el disco tributo a Soda Stereo, Víctor, pero es que ese disco tributo, el que salió no es ni la mitad de lo que estaba planeado. O sea, ese disco tributo, yo estuve en la oficina de BMG México y me lo pusieron así rápidamente, estaba Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Charly García, estaba Aterciopelados, o sea, estaba La Ley, era el compilado soñado, ¿verdad? Y tengo que decirlo, bueno, otra disquera sí se puso como a obstaculizar el proyecto y quitó varios artistas que le pertenecían a ellos porque decían, le estamos dando algo, le estamos dando nuestros mejores artistas para que esta gente de BMG venga a vender como si nada. Y Gandhi estaba en ese proyecto. Entonces recuerdo que como Máximo tenía esa fama, ¿verdad? Entonces, y ya teníamos todo confirmado, los llamamos, los citamos a la oficina. ¿Qué pasó? Mae, metieron las patas. Iban, pero muertos del miedo. Todos iban muertos del miedo. Todos iban muertos del miedo. ¿Qué pasó? No, mae, hubo una embarrada, es que algo que ustedes dijeron en prensa, es que algo que hablaron, ¿verdad? Y como yo me imagino Máximo, mae, yo no he dicho nada. Yo de verdad no volví a decir nada. Esta vez no fui yo. Esta vez no fui yo. Y entonces ya estamos así y les empezamos a dar la noticia. Les digo, bueno, vean, tenemos un tema serio que hablar. Todo el mundo así, silencio sepulcral en la sala. Vean, señores, ustedes saben que nosotros aquí, aparte el gerente nos seguía la corriente. Vean, ustedes saben que aquí se les ha dado la confianza, nosotros los apoyamos, no sé qué. Pero esto que acaba de pasar, estamos seguros que no se va a volver a repetir en la historia. Y todo el mundo así. Bueno, pero ¿qué fue lo grave que pasó? Le digo, es algo impactante. Ves que hacía bromas serias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nos acaba de llegar el comunicado oficial de que están dentro del tributo Soda Stereo. Víctor, vos dimensionás eso
hoy en día, decir que una banda nacional fue considerada para estar dentro de un tributo de la banda más importante en toda la historia del rock en español. Y en un momento en que no había nada más. O sea, era el disco. Era el disco. ¿Verdad? O sea, no había forma de conseguir música. Sí. Bueno, que quemar, que siempre, la piratería siempre ha existido, pero digo, o sea, al final de cuentas alguien tenía que tener el disco. No, eso fue enorme, o sea, eso fue enorme. El impacto fue sísmico, digamos, ¿verdad? De que, y a ver, y a nadie le extrañó, o sea, porque era absolutamente meritorio y no, era muy bueno, pero uno decía, claro, este grupo tiene el nivel para estar ahí. ¿Vos te imaginás una noticia así en estos días? O sea, ¿cómo hubiera corrido todo lo que hubiera pasado, todo el tema? Pero bueno, o sea, por eso estábamos tan contentos en BMG nosotros, Víctor, porque veíamos que las cosas estaban pasando, veíamos y decíamos veíamos las ventas del disco y decíamos, estamos cumpliendo, tenemos a un gremio musical contento, la gente, entonces a partir de ahí nos empiezan a llamar y siempre nos dicen, mira, es que queremos que escuches esto, queremos que escuches, y nos volvimos muy cotizados con los músicos y nos invitaban a sesiones de escucha y mira, te invito al concierto y te invito a esto y aparte, digamos, el hecho también de trabajar con otros artistas y de estar respaldados por la gente de BMG México y que aparte que la figura que teníamos ahí como gerente es que era estratégica en México también, era estratégica en México. Y otro de los puntos fue, cuando se dio la firma de Gandhi, fue que se trajo al gerente de producto, el que manejaba todo el rock en español, de BMG México, lo trajimos a ver Páginas Perdidas. O sea, lo trajimos a ver porque sabíamos que ese concierto iba a ser, sin entrar en mucho detalle, ya sabíamos que el concierto iba a ser una volazón. O sea, vos sabes cómo es Gandhi. El de Planet Mall. El de Planet Mall, es el famoso concierto de Planet Mall. Y entonces empieza Gandhi a tocar y yo veía, él se llama Jorge Chivo, por cierto, o sea, uno dice Jorge Chivo en la escena del rock de México y todo el mundo, o sea, le tira alfombra roja para que pase don Jorge Chivo. Jorge se quedaba y el mae volvía a ver a Francisco Bello y le decía, ¿qué es esto? ¿Cómo ustedes tienen una banda así? No, ¿qué es eso? O sea, el mae quedó genuinamente impactado y se impresionó. Y aparte, en ese concierto, Luis se puso traje de luces, se tiró por un cable, se pusieron sombreros, o sea, hicieron de todo. Y ahí yo siento que fue un paso importante para que la gente de México dijera, mae, ojo con lo que está haciendo Costa Rica. Ojo, porque de ahí, cuidado, de ahí puede salir cualquier cosa. Y puede salir algo muy bueno que podamos tal vez explotar aquí en México. Y se empezó ese trabajo. Me estaba acordando ahora incluso se empezó como medio a hacer un compromiso doble vía entre los dos países, creo yo, porque nosotros nos comprometimos mucho también a promocionar aquí a bandas mexicanas de rock. Por ejemplo, estaba saliendo Jumbo por ahí, y incluso armamos un concepto que se llamaba Arroa Rock, que le estaba diciendo José, bueno, el Tiquicia usa el Arroa, era por ser parte justamente del Arroa Rock, que fue un concepto como para cubrir, digamos, todos los lanzamientos que se estaban haciendo, tanto en Costa Rica como en México, y era un concepto que estábamos manejando a nivel centroamericano. Me hace gracia porque ahora estamos súper acostumbrados a usar el Arroa, ¿verdad? Y imagínate allá, por aquellos años, no sé, era una cosa que no era, ¿verdad? Entonces, que exista un concepto que se ha llamado Arroa Rock, ahora es arroba tal otro, arroba todo el mundo, todos tenemos el arroba de frente, pero en ese momento no. Así que eso me hizo mucha gracia recordarlo ahora, de ver cómo también estábamos aquí impulsando algunas bandas que estaban saliendo en México, y México, o sea, había un compromiso mutuo, exacto, y por eso logramos, siento yo, hacer esas cosas también. Por aquí vinieron muchas bandas que estaban naciendo por esas épocas, hacer promoción, ¿verdad?
no sé, en esa época de Francisco Bello logramos hacer cosas muy interesantes en ese sentido. No, y para uno era muy normal que ustedes le consiguieran entrevistas con Saúl Hernández o con ese sí. tipo de personajes, ¿verdad? Que ahora pues no pareciera, digamos, algo tan sencillo, pero aquí yo me acuerdo de haber hecho entrevistas con prácticamente todos ellos en, no sé, en el restaurante del San José Palacio, digamos, ¿verdad? O que vinieran a la Teletón, o era digamos, bastante... Es que se venían básicamente una semana y íbamos por todos lados. Yo me acuerdo de andar chineando a la hija de Saúl, a Zoe Marín. Zoe tenía meses y él estaba aquí, iba para todo lado con la chiquilla y yo, un momento, porque estaba la esposa, pero ténganmelo un segundo, y yo aquí, o sea, cosas muy, muy locas, pero también hacíamos incluso sesiones en hoteles que empezaban a las 9 de la mañana y terminaran a las 5 de la tarde, ¿verdad? Todo el mundo entrando para no estar de un lado para otro. Pero habían bandas, definitivamente, o sea, de bandas que incluso yo los llevaba en mi propio carro ahí, un cacharrillo, y yo con los más de, no sé, ¿cómo se llama? Los auténticos decadentes. ¿Te acordás Ay, el día claro. que se enojó Andrea Echeverry con nosotros? ¿Te acordás? ¿Se enojó? ¿Te acordás que venían, los fuimos a recoger al aeropuerto? Primero les encantó unas camisetas que habíamos hecho. Ah, sí. De un, tenemos una foto con sí, las tenemos, camisetas. sí, de un cerebro acorazonado. Y a ella le encantó. Pero venía muerta. Y el tráfico estaba tremendo. imposible. Y hace, pues no, yo aquí ya estoy mamada, yo me bajo. Ya, ¿cuánto es el hotel? Y se bajó. Sí, pero luego ya, o sea, cosas Ya que... se le pasó. Sí, pero MG trabajó, sí tenía o sea, trabajó bastante fuerte, varias bandas de rock a nivel latinoamericano, y muchos venían acá a hacer conciertos, a hacer promoción, incluso a hacer promoción, es que ya no se da, Ya eso no se da. ya eso no existe. O sea, cuando venían 2, 3 días, íbamos a todos los medios, iban, como decís vos, iban a todo dar, iban a no sé cuál otro, ¿verdad? O sea, era una agenda súper apretada y eran otras épocas, definitivamente. Yo siento que ya eso no existe, pero para nada. O sea, nadie viene a hacer promoción. Yo, nada más para hacer la nota ahí, me hizo muy feliz que hubiera música de Índigo en bueno, CD, sí. que era un grupo que ya no estaba tampoco activo, al menos no en plena forma, porque yo tenía el cassette de Índigo, y que dijera ahí por primera vez en CD, para uno eso era una sabrosera, porque costaba tanto conseguir Banda de culto. esas canciones, ¿verdad? Que saliera, y al día de hoy, a ver, la música de Índigo está ahí, uno la puede bajar de Bandcamp, etcétera, pero digamos, las versiones que salieron de Índigo en CD fueron por compilados de este tipo, si no, ¿verdad? Al menos de ese primer álbum que es tan influyente y tan importante. Entonces, eso también le daba como un carácter casi de tesoro, era porque era muy difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Almas Solas, que es una canción que fue número 1 en Costa Rica, la primera vez que uno la pudo oír en un CD, ahí para oírla, no sé, en el Discman, era este disco, si no, no había cómo, ¿verdad? Porque ya el cassette ya no daba, ¿verdad? Ya casi estaba reventado, ¿verdad? Entonces, eso súper bien. De lo que podamos comentar, al menos que ustedes puedan decirnos en cuanto a la recepción del primer compilado, en ventas, por ejemplo, o en reacción del público que recuerden. Mira, yo te voy a dar 2 datos que yo tengo en mi inconsciente colectivo, en mi inconsciente. Mira, creo que sin temor a equivocarme, Canciones Cotidianas de José Capmany es el disco de rock más vendido en toda la historia de la música costarricense. Y el segundo puede ser el volumen 1 de Tiquicia Rock. Creo que ese es el orden. Con José fue una locura cuando salió. Bueno, en aquel momento, no sé, te voy a tirar un dato ahí medio random, que no sé si estará, honestamente lo voy a batear honestamente, pero yo me atrevería a decir que el disco de José vendió fácilmente 12,000, 15,000 unidades. Evidentemente después también se disparó mucho después del fallecimiento, evidentemente. Y yo creo que Tiquicia Rock pudo haber llegado a unos 10 tal vez, en el mejor de los casos. No sé, César, ¿qué dice? ¿Por ahí anda o no? Un poquito menos yo tiraría yo tiraría unas 5,000 y tantas de Tiquicia De Rock. Tiquicia, 5. Sí. ¿Y José? José a mí me parece que por 12,000. José pudo haber sido en aquel entonces disco de oro.
de canciones cotidianas. Sí, que era 10.000 unidades Era en ese 10.000 momento. unidades en aquel entonces. Ajá. Pero creo que por ahí ando. Sí, que son números que para lo que movía la música nuestra, digamos que los artistas pues nunca iban a imaginarse un tiraje No, Sí, jamás. tenemos que de digamos, ese tipo, ¿verdad? O sea, es realmente muy bueno. aclaramos nada más que en ese momento 10.000 unidades en Centroamérica era disco de oro y 15.000 o 20.000 de platino. 15.000 de disco de platino, imagínate. Sí, no, O sea, son en números muy todo buenos. Centroamérica. En todo Centroamérica, y José lo hizo solo en Costa Rica. Ujú. Cuando ya, digamos, el disco 2 nació desde que empezó el proyecto, había una idea, o fue, digamos, ante la buena respuesta y el montón de gente que estaba haciendo fila para entrar en el Tiquicia 1, que ustedes dicen, ok, vamos a continuar esto 2 años después. Un poco cómo es el génesis de este otro volumen. Fue, digamos, entendimos que la receta original gustó. O sea, sabíamos eso. Y ya habíamos editado entonces, ya habíamos editado Canciones Cotidianas y ya habíamos editado Páginas Perdidas y habíamos editado hicimos Inconsciente. y editamos Inconsciente Colectivo también, algunas cosas de Ajá. Inconsciente, y empezamos como a buscar otras bandas que Hicieron una reedición del disco de 50 al Norte. Que Sí. Es cierto. Era Religiones. Sí. Era Religiones dificilísimo también. conseguir, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Ahí hubo un tema, Bernal se molestó con eso, pero realmente el responsable de eso, y lo digo con nombres y apellidos sin ningún problema, fue Giacomo Bonafina. Un guatemalteco que fue el productor de él, el de primera generación. el de primera generación, y él llegó a ofrecernos, nos mostró contratos, que él tenía todo firmado, que era de él. Entonces nosotros procedimos a editarlo y Bernal se molestó. Al final se concilió con él y todo, pero sí Pero no fue la mejor experiencia. no fue la mejor experiencia, no fue la mejor experiencia, y yo tampoco culpo a Bernal, la verdad. O sea, creo que, no sé si este señor ya como actuó de buena fe o no sé si había problema entre ellos, lo desconozco, pero bueno, lamentablemente las cosas, algo que queríamos hacer como para también editar de forma, registrarlo de una buena manera, pues lamentablemente no se dio como quisimos en ese momento. Bueno, con todo y todo que dicha que lo hicieron, porque yo no tenía ese disco y mucha gente no lo tenía. Entonces esa reedición fue la manera de poder obtenerlo. Y al final, entonces, digamos, se editó todo eso y entendíamos que el concepto de @rock y de rock en español estaba funcionando. O sea, ya entendíamos que eso estaba funcionando, entonces ahora el reto era, bueno, ok, todo bien, el disquito muy bonito, ¿qué hacemos? Ok, sí, ya editaron Gandhi, perfecto, Inconsciente, ya editaron, perfecto, todo editando, caminando, todo perfecto. ¿Qué más sigue? Entonces ahí fue como, bueno, volumen 2 de Tiquicia Rock. Exacto. Y así fue como... Que ese no estuvo tan bueno en ventas como el volumen 1. No, ¿verdad? Y hablemos, a ver, es un disco muy interesante, distinto Sí. al primero, bastante. Digamos, a uno le siente otro feeling, que no es que sea necesariamente malo, simplemente es distinto. Tiene, digamos, 3 artistas que son como pilares en los 3 discos, que es Gandhi, Kamani e Inconsciente Colectivo. Bueno, y Garbanzos y Tango India también cruzan, pero digamos, son como los que uno ve que son como el tronco común. Pero, y también díganme ustedes, yo sentí que los artistas, al menos los que ya habían estado en el primer disco, para este se pusieron como más creativos, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que son versiones, a ver, primero no son necesariamente éxitos, los que se están incluyendo acá. Por ejemplo, las canciones de Inconsciente Colectivo, que son extraordinarias las 2 y posiblemente merecían mejor suerte en cuanto a alcance. Pues no era, digamos, Condición, que ha sido el otro gran sencillo del Pastillas, ¿verdad? Sino que más bien yo creo que son piezas a las que Pato les tenía mucho amor, ¿verdad? Entonces, y que es un Inconsciente incluso como más pesado, si cabe un poco la definición, ¿verdad? Gandhi súper experimental, incluso con una versión electrónica, digamos, de la 469. Entonces, bueno, yo no digo que eso tuviera necesariamente un impacto, pero sí al menos hace que el disco tenga otro sabor. Y luego están grupos que no habían estado en la primera convocatoria y que aquí, digamos, se integran, igual con mucho significado, por ejemplo, que apareciera Quítate la paja de Hormigas en la Pared, que no existía en CD,
digamos, es un gran aporte que tiene. Llega Evolución, que no había estado en el primer disco y que ya era un grupo, digamos, muy importante para ese 2001. La Quinta Esencia, que eso es para un programa aparte, la historia de la Quinta Esencia es bastante particular, fue como el grupo como que no lo logró, pero como que tenía para lograrlo y como que todo duró demasiado y como que las cosas no salieron. ¿Verdad? Es muy raro todo. Si nombramos a la Quinta Esencia, hay que nombrar El Escondite. Ajá. Definitivamente. Porque ahí fue donde los conocimos. Sí, sí, sí. Ahí fue donde los conocimos. Flashback, me acabas de mandar ahí, así un flashback de la... Total, ahí los conocimos. Sí, era una buena banda. Con Víctor y Fátima. Sí, con Víctor y Fátima. Ahí pasábamos, mucho metidos. Sí. ¿Verdad? Era como el bar que había en ese momento que reunía un montón de la escena rockera costarricense. Sí. Se pasó bonito. Sí, sí. Y tiene, perdón, y Trauma. O sea, lo de Trauma para mí fue interesantísimo, porque bueno, viene Ciudad Sin Nombre, que era el segundo disco que no todo el mundo había conseguido, pero la versión del Cid, o sea, el Cid igual fue una canción que fue número 1 en la radio, que a mí siempre me pareció demasiado particular esa historia, porque era una canción a partir de un libro muy antiguo, que bueno, en esa época uno sí se lo tenía que leer, digamos, en el colegio. Entonces, digamos que al menos uno como joven costarricense estaba familiarizado con la historia del Cid Campeador, que ahora posiblemente no sería el caso, pero fue muy raro, sacaron una canción de metal en español sobre un libro, ¿verdad?, épico, y llegó a ser número 1 en la radio. Y acá se volaron con una versión que no era la que uno había escuchado, ¿verdad?, sino que era una versión con arreglos distintos y con instrumentos hasta de cuerda y con Pato Barraza, cantante invitado. Yo la volví a escuchar en estos días, tenía rato de no escuchar esa versión. A ver, me gusta más la original, pero esto definitivamente es lo que uno llama una rareza de colección. Víctor, es que buscábamos justamente eso, o sea, y yo creo que eso es lo que hace atractivo a los discos de Tiquicia Rock. Hoy en día, creo que la 469 de Gandhi, en esa versión, solo ahí está. No hay otro lugar. Es más, yo no sé si Federico la tendrá, honestamente. O alguien de Gandhi la tendrá. Esta versión, por ejemplo, también de las versiones de José, creo que no se han editado. Sí, solo aquí están. Creo que solo ahí están. Entonces, este disco, el volumen 2, se vuelve particularmente raro y atractivo a la vez, por todo lo que tiene, por los artistas que tienen y justamente, por ejemplo, meter Hormigas en la Pared. O sea que vos lo dijiste. Es más, no sé si Olé Torito está editado en CD. No, corregime. Hicieron una edición muy, muy, muy limitada, que venía como con un DVD, pero era como promocional. Bueno, yo fui Hormigas en la Pared, primero sacó el Ole Torito solo en cassette en el 94, luego se habían separado y se volvieron a juntar, sacaron en un CD, el que le dicen el CD rojo, que se llama Hormigas en la Pared en el 99. Como dato, ya. Y Ole Torito en el 2004 ellos se reunieron para hacer una serie como de 4 o 5 conciertos como para despedirse. Entonces, en un bar que está enfrente del Mall San Pedro, contiguo a la Bacar, que está antes como por el lado de los call centers, hicieron un concierto y literalmente fue así, tenían una computadora y CDs y estaban y con una impresora y estaban quemando ahí a quien lo quisiera comprar ahí dentro del bar. Estaba ahí uno de los familiares de creo que de Frank Lowood, el cantante, y estaban ahí como una esquinita así, como están aquí los compañeros, y ¿quién quiere? ¿Cuánto tiene? 2,000 colones por el disco y la entrada y regalaban un shotcito de tequila y estaban regalando los pósteres. Yo tengo eso, de hecho, en La Nación y la República y El Día sacaron la nota del concierto, yo tengo los recortes. Imagínense, en aquel entonces, en el 2004, 2,000 colones por 2 discos quemados que fueron solo en ese momento. Y eso tal vez yo calculo que fueron 100 copias, a lo mucho, porque fue durante todo el concierto y la gente llegaba y les compraba, y 2,000 colones en aquel entonces. Entonces son ediciones así como on demand,
Y como dato curioso, el DVD trae 2 videos de 2 canciones que ellos habían grabado Sí, para un futuro disco, pero que no salieron. O sea, solo en ese DVD existen esas 2, y fueron en video, ni siquiera las sacaron en radio ni nada, sino que las hicieron solo para ese concierto. Y uno de esos videos es dirigido por Mario Giacomelli, esos datos random. Ah, ¿no sabía? Sí. Porque yo tengo ese disco, ahí viene el ¿Sí? datillo que Mario Giacomelli, yo no sabía que dirigía videos, pero ahí dirigió uno de Hormigas en la pared. ¿Y usted estuvo en ese concierto entonces? Creo que sí. No, a mí ellos me dieron un disco, por eso es que yo lo tengo, Bueno, digamos. y no sé si notaste que el DVD es en blanco, así como, Sí. como que lo compraron donde el chino literal, porque en serio, tenían la torre en el concierto y de 2,000 colones por ese disco, y yo lo he visto ahora en reventa, por revendedores están 20,000 colones, y el cassette, ni les digo, como el de Índigo, o sea. Sí, muchas gracias. Recordanos tu nombre para que quede ahí grabado. Ronald. Gracias, Ronald. Bueno, con mayor razón entonces que estés, quítate la paja en este disco, pues, porque solo ahí está, digamos, en un lanzamiento oficial y que circuló, digamos, de una manera masiva, si se quiere. Hola, ¿cómo están? Hola. Me llama mucho la atención el dato que diste, José, sobre un productor mexicano que llegó al Melico a ver el concierto de Páginas Perdidas y dijo, ¿cómo tienen ustedes esa banda en Costa Rica? Cuidado lo que está pasando en Costa Rica. E incluso fuiste a México y viste que algunas personas estaban escuchando a Gandhi. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no germinó esa semilla de una promoción mayor de una banda como Gandhi en México? Mira, en aquel momento, vamos a ver, claramente los que se estaban convirtiendo como en el caballito de batalla eran, que eran prácticamente, que sí eran nuestros, era Gandhi y José Capmany. Creo que cuando pasa lo de José, yo particularmente, pues a mí me afectó mucho, y no sé, llegó como un tema de replanteamiento general, podría decir. Y en aquel momento, por ejemplo, habían muchos movimientos a nivel de disquera. Entonces, de repente, quien nos había comprado la idea de Gandhi y de Capmany en México, de repente creo que fue que lo movieron, o él era el gerente de producto latino, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero... Sí, bueno, eso fue otro. Francisco Bello, también, que era el gerente general, tienes razón, él se tuvo que ir para México otra vez. Entonces, digamos, aunque él estaba en México, al final, yo sé que todo esto suena como muy divertido el trabajo y que qué chiva cómo la pasamos y todo, pero al final también era un trabajo, ¿verdad? Entonces, a Francisco lo movieron, hubo unos cambios internos dentro de BMG, después a mí me hicieron una oferta de Sony, yo me fui para Sony Music también, entonces como que hubo mucho movimiento en términos general para todos, y yo creo que así como se conjugó todo para que hiciéramos lo que hicimos, también se conjugó todo para que no pasara lo que tuviera que pasar, lamentablemente. Claro, Beto. Ok. Un comentario primero y luego una pregunta que hace rato, pero hace muchos años, tengo ganas de oír alguna respuesta por personas que además estuvieron involucradas. ¿Aló? Alberto Zúñiga es mi nombre, disculpa. Y él es Fabricio Ureña. Sí. Es que una de las razones por las que vine hoy es la presencia de José y de Estela. Porque los que trabajamos en radio, tuvimos una radio, fuimos dueños de una radio o trabajamos en medios de comunicación, durante mucho tiempo fue la presencia de los promotores de música fue algo muy familiar, casi cotidiano, y además eran el vínculo con las compañías discográficas y con las que nos entendíamos y con las que dialogábamos y con las que nos enterábamos y estábamos al tanto de un poco el movimiento, en este caso, de la música y de lo que podía estar sucediendo. Eran además el acceso a los conciertos, a las entrevistas, que habían constantes entrevistas, visitaban a los medios, uno conocía a las estrellas de la canción o de los grupos y aprendía mucho respecto
a esa relación, a ese roce con los protagonistas de la música. De tal manera que mucha gente, no solo los que trabajamos en los medios, pues sabíamos, o la gente en general no sabe la relevancia que tenían los promotores en los medios de comunicación, o sea, era fundamental. Los artistas en general no saben cómo llegar a los medios, o sea, tienen muy pocos contactos, no tienen muy buenas relaciones y se despiertan muy tarde, o sea, no llegan temprano a nada. Entonces, ¿quiénes hacen ese trabajo? Los promotores. Y que además tenían, dependiendo de la radio, la afinidad con la personalidad de la radio. Entonces era fácil poder comunicarse con ellos y hablar de música y tener un panorama más claro. De tal manera que, yo trabajé prácticamente desde que era jovencillo, cuando tenía 20 años empecé a trabajar en radio, ya la radio era a color, uno muy tonto. Entonces tengo claro dos momentos muy importantes para la música costarricense, uno de mi vida, en mi vida laboral, porque tengo una época no vivida, que es la radio de los años 50 y tal vez de los años 60, pero, por ejemplo, la década del Chiqui Chiqui fue muy relevante a nivel de relación música-medios de comunicación. Hubo un bajonazo que fue retomado en los años 90, precisamente, en donde hubo otro gran esfuerzo de relación entre medios de comunicación y las compañías discográficas, y eso le dio una gran vida y representación a nivel nacional, es decir, había una presencia nacional de las obras musicales hechas acá. Entonces fueron como dos traumas que arrastro, es decir, el primero Chiqui Chiqui con toda esa producción que hubo, que además dio el inicio a una nueva industria o trabajo que fue la producción audiovisual, ¿verdad? Con los videos. Ahí le dio, y se creó en este país una generación de productores audiovisuales impresionante gracias a la música en los años 80, que luego fue retomada con los videos también en los años 90. Recordemos que TVA, o ¿cómo se llamaba aquel que hacía los de la casa? TVA, sí, BM Latino, que hacían concursos, convocatorios de videos. Pero entonces pienso, ¿qué pasa que en este país que llevan dos intentos en donde se baja esa euforia? Yo sé que hoy día hablar de eso es complicado porque estamos en otros niveles, ya la radio tradicional, la que nosotros vivimos, no la tenemos, pero ¿por qué no tuvimos esa capacidad de continuar esa euforia, ese levantín y esos muy buenos resultados que nos generó la relación medios de comunicación, compañías discográficas, músicos? Me gustaría saber la opinión. Bueno, para mí es tan sencillo como la evolución, ¿verdad? Porque, digo, en esas épocas nuestro objetivo como compañía era vender, y vender discos, como lo dijo José desde un inicio. O sea, si no había ventas de discos, pues no había compañía, así de simple. Entonces, muy rápido, o sea, el bajonazo del disco compacto fue demasiado rápido, a mi parecer. O sea, esto estaba pasando en el 2001. Para el 2006, 2008 ya era notable el bajonazo, ¿verdad? Y entran ahí a jugar un nuevo papel ciertas preocupaciones, ¿verdad? Más grandes. Recortes enormes, fusiones entre disqueras. José se pasó a Sony, yo me quedé en BMG y luego terminé siendo Sony porque se fusionaron Sony y BMG, por ejemplo. Todo eso pasó en 8 años que trabajé. BMG y después Sony BMG. Pero ya para cuando yo me fui, ya la cosa estaba en alitas de cucaracha. O sea, la gente, incluso la gente que estaba trabajando no estaba tranquila porque no se sabe qué va a pasar mañana. El negocio se estaba cayendo, el negocio se cayó. O sea, el negocio se cayó y la disquera se cayó. O sea, ya no se venden discos. La cosa cambió a otros formatos. Y ahí justamente
ya no le correspondió a la disquera más hacer esto, ¿verdad? Porque al final, se tuvo que hacer toda una reinvención, las disqueras siguen funcionando, pero es un modelo totalmente distinto. Es totalmente, yo el otro día tuve la oportunidad de ir a Sony, y el modelo cambió, o sea, digamos, técnicamente se volvió como una oficina administrativa. Correcto. donde reciben reportes de Spotify, de Deezer y generan los pagos, básicamente. Y los promotores, los promotores que quedan, porque siguen teniendo promotores, trabajan muy cosas de nicho. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, particularmente ahora, la disquera busca los clubes de fans. O sea, el club de fans se volvió el aliado número uno. Sí. Entonces, Beto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la evolución, como dijo Estela ahorita, se encargó de eliminar a la disquera de en medio. El artista, si se organiza bien su marketing, su promoción, podría manejarlo solo y no depender de un intermediario. Pero yo sigo creyendo que el intermediario es importante. Sigo creyendo que es importante porque alguien tiene que llegar y hacer el trabajo y el artista es artista. Entonces, digamos, muchas veces, por ejemplo, es mejor que un manager o un representante llegue a negociar un contrato que un artista, porque el artista es artista y tiene que preocuparse por su arte, no por su tema de negocio como tal. O sea, sí se tiene que preocupar, pero es un poco raro, ¿verdad? Es como, el contador tiene que encargarse de las cuentas, el de marketing tiene que encargarse de los marketing. Entonces, ¿por qué el de marketing va a ser contador? O sea, pasa lo mismo con el músico. O sea, el músico tiene que encargarse de su arte, de crear. Su obra. Exactamente, y ver cómo lo hace. Pero yo creo que el mercado, Beto, y el tiempo fue sacando a la disquera de por medio, la disquera asumió otro rol, se vuelven protagonistas las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, y el negocio cambió, total y absolutamente. Y probablemente, digamos, si el artista, digamos, no sé, porque sí las disqueras ayudaban mucho con el tema de pagos de regalías y ese tipo de cosas, el artista tenía a quien recurrir, ¿verdad? Ahora, de repente, bueno, aquí también hay 3 entes, me parece, que son los que regulan el tema de cobros y de regalías, pero no desconozco cómo es la relación con el artista, honestamente, al día de hoy. No sé cómo será. ¿Qué te digo? Ahí están intentando cosas. Bueno, si estamos hablando de AIE, ACAM y Fonotica. ¿Verdad? Fonotica, sí, esas son las 3 entidades. Pero bueno, antes de eso, yo lo que quería decir es que, digamos, los artistas ahora en Costa Rica sí siguen, digamos, no hay disqueras de por medio definitivamente ya, pero sí hay tal vez un equipo de trabajo que medio se asemeja, porque yo trabajo en radio, no sé, hace 3 años y yo ya sé quién maneja la prensa de tal banda, quién maneja la prensa de tal otra, ¿verdad? Y cualquier cosa, mira, y ahí me contactan de vez en cuando. Hay una persona encargada de prensa más que del marketing. Sí, digamos que ahora se le llama prensa más que promoción, ¿verdad? Y la misma persona de prensa entonces está enviando comunicados que tienen todos los hipervínculos necesarios para escuchar discos, ver videos y todo lo que quieran mandar. Es muy, muy fácil. Y ese concepto de prensa posiblemente lo que menos incluye ya son medios de prensa. Digamos, ahora hay un ecosistema tremendo en el que lo que menos cuenta es salir en un periódico, ¿verdad? También. Por ejemplo, Víctor, a vos te siguen llegando, o sea, te siguen contactando para temas, ¿sí? No, y salí de La Nación hace más de un año y todavía al día de hoy la gente lo sigue buscando a uno, ¿verdad? Bueno, yo ahora estoy más bien escribiendo en Cere Hoy. Pero sí, digamos, pero es muy interesante porque la estructura, incluso lo que era la parte de medios, ahora los medios son innumerables, ¿verdad? Con un montón de actores que ni siquiera tienen que ser periodistas para estar vinculados también a la difusión de algo, ¿verdad? Y que todo eso también hay que entenderlo. Yo estuve antier en un concierto en Parque Viva, que había, no sé, 15,000 personas, de un artista al que yo nunca había escuchado, ¿verdad? Entonces, y que creo que no suena por ninguno de los canales que todos los que estamos acá, que somos vieja escuela, podríamos consumir, ¿verdad? Era un artista que llenó Parque Viva
a punta de TikTok, ¿verdad? Entonces, y todo bien con eso, ya simplemente ya es otra... Es diferente. Es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llama la atención porque, bueno, sí me ha buscado un promotor de una casa disquera, de de los que hay. Solo un promotor se ha acercado como a proponerme hacer cosas, ¿verdad? Con el programa y así. Pero, digamos, me llamó demasiado la atención que me dio un vinilo para regalar y, o sea, tenía que mandar foto de la cédula y todo, de que lo había recibido. Y me acuerdo que nosotros andábamos en el carro, ahí en la cajuela del carro, una cantidad de CDs. O sea, eran cajas y cajas, porque íbamos y le dábamos, casi que los tirábamos. Bueno, no, obviamente había un presupuesto y es como, esto es lo asignado para su promoción, ¿verdad? Sí, pero había abundancia. Había abundancia, era una época dorada, ¿verdad? Para la música vendida en un formato físico. Yo incluso llegué, empezando a trabajar en los 2000 en prensa, a viajar con las disqueras. O sea, las disqueras los llevaban a uno como periodista a otros países para ir a eventos de lanzamiento o hacer entrevistas, ese tipo de cosas, digamos que ya, desde luego que eso ya no funciona, pero sí era, digamos, algo que uno veía en ese momento. Yo quiero nada más, antes de que, digamos, ya vayamos cerrando la historia, que no quiero, digamos, que lo dejemos pasar por alto, el Tiquicia 2 sale, yo me imagino, ustedes me dirán, este proceso ya venía con la participación de Camani previo a, digamos, el fallecimiento de José, porque todo esto pasa el mismo año, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo haberlo visto en el Rock Fest del 2001, que fue una cosa impresionante, estuvo lindísima su participación. Fallece José y el disco sale pues póstumo, pero sin embargo son versiones de sus canciones en las que él participó activamente, ¿verdad? Entonces el disco viene dedicado a José, de hecho, pero sí me gustaría también que me hablen de cómo tuvieron que asumir, siendo también José no solo un artista de ustedes, sino su amigo personal, el tener que asumir, digamos, el cambio incluso de tono del disco, ¿verdad? Porque de repente se convirtió, pues sí, justamente, digamos, en una obra póstuma en el caso de él. Entonces, sí me gustaría como que también hablemos de ese punto del Tiquicia 2 en particular. Víctor, fue muy difícil. Vamos a ver, el máster de Tiquicia Rock 2 ya estaba listo. Solo faltaban las dos canciones de José. O sea, José era el que estaba atrasando, digamos, por así decirlo. Cuando empezamos a hablar del volumen 2 de Tiquicia Rock, José dice, quiero regrabar dos canciones que me parece que debieron de tener mejor suerte. Eso fue lo que nos dijo. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuáles son? Entonces me dijo, mira, quiero grabar Al Final y quiero grabar Sube el volumen. Bueno, Sube. Entonces yo le dije, madre, me parece espectacular. Y le digo, ¿y qué vas a hacer con Al Final? A mí me llamaba un poco más Al Final porque era un tema, creo que de burro en lancha, ¿verdad? De burro en lancha. Entonces José me dice, madre, voy a meterle pitos, voy a meterle trompetas por todo lado, voy a hacer, y a mí me encantó la idea. Y después, digamos, José me vendió la idea, ¿verdad?, de eso. Y yo le dije, madre, espectacular, y sube el volumen, sube, dale, grabala, espectacular, no sé qué. Era un viernes, José me llama a la oficina, no habían teléfonos celulares, entonces me llama al directo de la oficina y me dice, perdón la palabra, madre, te vas a cagar de cómo quedó las canciones. Me dice, venite ya para el estudio de Carlos Domínguez. Digo, madre, José, son las 5 de la tarde de un viernes, madre. Le digo, no. Entonces, me dice, venite ya, es que tenés que escucharlas, madre. Va a ser un leñazo para Tiquicia. Y yo le dije, bueno, José, hagamos una cosa. Le dije, más viernes, yo tengo que hacer, no sé qué, no podía ir, o sea, se me complicaba. Y José me dice, mira, yo tengo que irme a Dominical, pero voy al Chivo y regreso. Juntémonos el lunes y las escuchamos. Sí. Quedamos en eso. Podían ser las 10 de la mañana. Yo estaba en mi casa
y me llama a mi casa, evidentemente porque no habían teléfonos celulares, o estaban ahí medio saliendo, no sé. Me llaman a la casa y me dice mi mamá, te llaman de Repretel. Yo, ¿por qué Repretel un sábado llamándome a mi casa? Y era tempranísimo. Como las 10 de la mañana, una cuestión así. Y me dice el periodista que me llama, me dice, José, ¿cómo va? No sé qué, mira, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Oscar Sánchez fue el que me llamó. Oscar Sánchez, claro. Periodista de Repretel. Me llama Oscar y me dice, José, mira, están reportando un accidente en el Cerro de la Muerte. Al parecer hay un fallecido y están identificando el cuerpo como José Capmany. Mae, Oscar, no me digas eso, mae. No me digas eso, mae. Mira, estoy investigando, estoy viendo, tengo gente allá. Déjame y te confirmo. Al rato llama y me dice, mae, sí, falleció José Capmany en el accidente. Yo llamo a Estela, mae, está pasando esto y esto y esto, y fue un tema, una locura, todos confundidos, no entendíamos qué estaba pasando, no sabía, y fue muy doloroso todo lo que pasó. No sé, fue muy complejo, la verdad. Y yo recuerdo ir al lunes a tocarle la puerta a Domínguez. Carlos, ocupamos los máster. O sea, pero ¿con qué aliento, con qué? Ocupamos los máster. Le digo, ponémelos antes. Y entonces lo escuché con Domínguez, ahí en el estudio. Y escucho la letra de al final. Yo o sea, no sé, me impactó demasiado. A ver, yo conocía el tema, pero nunca le había puesto el cuidado a la letra. Y entender la letra en el momento en que estábamos en ese momento fue muy duro. Pasa lo que tiene que pasar. Casi el arte estaba prácticamente listo, yo detuve el arte, vamos a dedicarle el álbum a José, el primer sencillo va a ser al final, en honor a José. Y así fue como salió. Nos dolió muchísimo, después igual, digamos, el nivel, la promoción también, igual alquilamos una microbús, íbamos todos en la microbús y todo, pero no era lo mismo, sin José no era lo mismo. Fue muy difícil. Yo no sé vos qué recordás. Fue una energía, sentí como que había un vacío, ¿verdad? Que evidentemente tenía que ser ocupado por él, pero así es la vida. Un día estamos y al otro no. La energía de José era muy fuerte, ¿verdad? Entonces de repente contagiaba a los que estaban alrededor. Y aparte de que a muchas personas del medio también, como músicos, les dolió su partida, pues ya no estaba esa energía, ¿verdad? De démosle, no sé, muy positivo, muy, ¿verdad? Y sí, yo creo que eso, ahora que vos lo dijiste, yo no lo había visto tan así. Digamos, a la pregunta de Alberto, ¿qué pasó? Yo creo que pasó que José se fue, un poco, ¿verdad? O sea, pasó que uno de los grandes impulsores de lo que significa vivir para, por y con la música, con el rock en Costa Rica, dejó de existir en su forma terrenal, ¿verdad? Y creo que eso al final sí tuvo un impacto, en esos años tuvo un impacto fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Yo creo que a los seres humanos nos pasa cuando alguien se va o así, que quedamos ahí como es como en un piloto automático, como que los días posteriores como uno no sabe bien qué pasa, ¿verdad? Nada más uno va ahí como funcionando. Pero nada de lo que dijo José, o sea, fue como si dejara un mensaje ahí, ¿verdad? Porque lo logró dejar, y eso es algo muy bonito, que haya quedado en este disco.
Claro que me tocó ver, estar, cubrir, presente, en donde muchos artistas de la música costarricense fallecieron. Raitico, Solón Sirias, Paco Navarrete, y bueno, hay un montón, ¿verdad? Y gente más joven inclusive. Pero sí estoy absolutamente convencido que dos figuras causaron conmoción nacional, es decir, desde las dos fronteras de arriba hasta la frontera de abajo, pero fue totalmente, y uno fue Memo Neira y el otro fue José Camani. O sea, tienen una capacidad de haber conmovido un territorio nacional, y eso es impresionante. O sea, dice mucho de ambos, de que eran canciones muy diferentes, pero a mí me llamó mucho la atención siempre y hasta el día de hoy que José Camani hubiera causado ese impacto emocional en este país. Pero es que lo agarró desde gente muy madura hasta gente muy joven, en ambos casos, ¿verdad? Hoy día no se da tanto eso porque ahí estamos muy fragmentados, pero quería aportar ese detalle. Para mí son dos hitos de fallecimientos muy contundentes en nuestra, digamos, emocionalidad nacional. Gracias, Beto. Fabricio, ¿usted vas a preguntar algo más? Bueno, es una pregunta conectada con la emoción de lo que están hablando de José y otra más maquinal. Hago la maquinal primero, pero me parece muy complejo a nivel de lo que es derechos de autor tener un compilado, porque de pronto el compilado se empezó a vender y ¿qué tipo de situaciones enfrentaron ustedes con aquellos artistas que pidieron regalías sobre eso, verdad? No sé cómo se maneja esa parte. Es simplemente para entenderlo desde el punto de vista discográfico y derechos de autor. Y lo otro es que dijiste, creo que, o lo dijiste con un dato fehaciente sobre que el disco de rock nacional que más se ha vendido es Canciones Cotidianas, ¿verdad? Pero, no sé, ¿eso lo decís en el ámbito del formato CD o porque, ¿verdad? El primer disco rock de Café con Leche, el acetato del 87, fue absolutamente contundente, pero no tengo datos de ventas. Entonces, quería saber esas dos cosas. Hay una anécdota ahí ahora que Víctor mencionó la versión especial del CID de Trauma que viene en el Tiquicia 2, también se dio mucho lo de los discos autoproducidos, ¿verdad? Y Trauma tiene un acústico, ¿verdad? Sesiones acústicas en donde viene esa versión del Cid Campeador con Pato Barraza. Es uno de los inconseguibles ahí, el acústico de Trauma. Sí, más bien podemos ir, yo lo tengo, podemos irnos del Chino que quema 2000 y tal vez podamos repartir, ¿verdad? A 2000. Exactamente. Le pedimos permiso a Alex Quiroz y yo sé que nos dice que sí. Sí. Mira, para responder el tema, digamos, el tema de regalías, ese es un tema súper delicado en las disqueras, entonces hay un departamento que se dedica específicamente a pagar regalías. Entonces, digamos, todos se hacen liquidaciones, o sea, en aquel momento se hacían liquidaciones, en aquel momento, no sé si anuales o semestrales, pero sí se firmaba un contrato con cada uno de los artistas y se les reconocía lo que corresponde de acuerdo a lo que se reportara de ventas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pero sí se hacía, digamos, y sí era complejo porque teníamos que hacer un contrato con cada uno de los artistas y que estuvieran de acuerdo en lo que se les estaba planteando. Sí, correcto. Entonces se tenía que dividir muchísimo el tema. A ver. No creo, o sea, yo creo que, digamos, como eran tantos artistas, me imagino que se estableció un monto casi que simbólico, porque era demasiado, si no funcionaría, y todo el mundo estaba tan emocionado de hacer el disco que verdad, es como, bueno, este sería lo que pagamos, ¿está de acuerdo? Sí, firme. Sí, al final yo creo que fue mucho el beneficio en términos generales, o sea, creo que el artista en aquel momento, más que el beneficio económico, vio el beneficio de promoción, de tener un equipo de una disquera prácticamente trabajando para ellos
y tomándolos en cuenta en un proyecto de impacto nacional. Y después, ¿qué fue lo otro que preguntaste? Cuando se fusiona Sony y BMG, se logran mensajes de música nacional. Yo ya no estuve en ese proceso porque, digamos, cuando yo me fui para Sony y después de Sony brinqué para Microsoft. Yo me salí de la música y me fui a trabajar al mundo corporativo. Estela, yo sé que sí vivió toda esa... Sí, en esa etapa de fusión no se hizo ningún... Ya no estaba José. Sí, yo me imagino que igual el negocio del disco venía hacia Sí, abajo. ya venía entonces... ya venía de picada, ¿verdad? Ya yo creo que ni siquiera estaba en la atención la posibilidad de sacar un disco, aparte que creo, no sé por qué, que en esos años tampoco estaba como muy arriba, ¿verdad? La cosa. O sea, en cuanto que a... vos sabes que... tenés más Yo el como único aquí que los sí años. sé, el Canciones Cotidianas, Sony lo reeditó mucho tiempo después. Bueno, y eso fue ya porque en un pasó. tiraje muy limitado, pero sí lo hicieron, porque recuerdo que nosotros publicamos algo sobre ese tema. Mira, en algún aniversario de la muerte de José, algo así, buscaron como un momento ahí significativo. Y se hizo una reedición del Canciones, pero ya ahora como parte del catálogo de Sony más bien, pero fue muy pequeño, eso es lo que sí me acuerdo que sí se había hecho. Sí, Y porque de los otros derechos trabajos, pasaron a ser, o sea, con la fusión ya los derechos pasaron Bueno, yo a ser. cuando llegué a Sony, lo primero que me encomendaron, me dice, aquí están todas las cintas, o sea, así, llegando así, hola, ¿cómo están? Mira, José, aquí están todas las cintas originales de José, hágase un compilado. Así sacaste yo otro. yo fui el que edité Volando Alto, Exacto. de José Camaño. Sí, En doble. Sony. Sí, en Sony yo hice el compilado y todo el tema con ahí. todos los discos Con todos de los Café con discos, Leche. Con todos digamos. los discos de Café con Leche, sí. Sí, que por dicha existe ese disco también. Sí. Sí, señor. Paso. Buenas tardes. Yo me llamo Luis Fernando Charpentier. Yo soy un rockero, digamos, me gusta mucho el rock. Viví mucho la época hippie. Me gusta mucho el arte desde niño. He estado inmerso hasta la coronilla en el arte, digamos, desde niño y adolescente. Pero digamos que en la parte del arte, como más intelectual, digamos la poesía, ¿verdad? Que sin poesía pues también no hay canciones. Y la pintura, es decir, el arte a otro nivel que no es la farándula. Por ejemplo, conozco mucha gente de la farándula, me gusta estar bien enterado de todo lo que pasa en el arte en Costa Rica y a nivel de la farándula también, en todo tipo de música. Ahora, por ejemplo, sé cuando dos personas de la farándula lucharon para que se hiciera el Día del Artista Nacional ayudados con un diputado de apellido Láscaris. Y entonces me di cuenta de que para el artista de la farándula los otros artistas no existen. El Día del Artista Nacional es los de la música popular. Entonces, ahora viene el ministro de Cultura que ha ayudado mucho, ¿verdad? Hizo una cuestión del Día del Artista Nacional, pero a nivel intelectual, de la pintura, del teatro, de la poesía, de cosas así, y se olvidó un poco de la farándula, ¿verdad? Entonces yo me lo encuentro hace poco y le digo, vea, el Día del Artista Nacional fue la gente de la farándula, de la música popular, los que instauraron ese día. Entonces usted debería, si hace algo, debería invitarlos a ellos también para que participen, no a todos, pero sí unos 3, 4, 5 grupos musicales, haciendo énfasis en el Día del Artista Nacional y en ellos, ¿verdad? Abrirle las puertas a ellos también, porque fueron ellos los que instituyeron ese día, porque yo no sé si él sabía, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no sabe, pero yo como me interesa todo esto, entonces yo sé que es así. Ahora, vea, con lo del rock, el rock viene desde la época, desde antes, desde Elvis Presley, ¿verdad? Que fue, y
y otra gente ahí que estaba ya metido ahí, de donde nace el rock, ¿verdad? Junto con el blues y todas estas cuestiones. Que ya eso no es mi generación. Mi generación es como desde la época de los años finales de los 60, que es cuando se empieza a hacer rock en Costa Rica, y entonces se encuentra uno con las disqueras, que estaba Indica, ¿verdad? Creo que era la única. Uno es muy joven y uno no sabe qué es una disquera. Ahora yo sé que una disquera pues es un negocio, ¿verdad? Es una multinacional, es un negocio. Pero uno a esa edad, uno a 18, 19 años, uno no sabe cómo funciona un negocio de esos. Entonces uno quisiera que uno sea ayudado más por las disqueras, pero usted iba a las disqueras y las disqueras exigían los demos y una serie de cosas, ¿verdad? Que uno no estaba pensando en eso, pero como es un negocio, las disqueras exigían una cierta cosa y que además el artista mismo, no ellas, fuera el que editara su primer disco, por ejemplo, o su primera canción, porque ellos no iban a poner un 5 jamás, ¿verdad? Uno pensaba que ellos podían ayudar y poner un disco, ¿verdad? Un poco de plata, perdón. Entonces, hay personas que grabaron, no son mi generación tampoco, son un poquito antes, ¿verdad? Como en ese momento, inmediatamente no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Hay uno ahí que es de origen colombiano, ¿verdad? Que fue famoso, digamos, grababa mucho, ahí era como entre pop rock, un poco así, ¿verdad? Pero él sí grabó en Indica y junto con otros, que fue como cuando empezó un poco el músico costarricense a grabar, ¿verdad? Esto de Chiqui Chiqui, que tampoco es mi generación, sí lo he oído hablar y sé qué es y todo esto, ¿verdad? Y me parece muy bien. Pero, digamos, la cuestión de la música como tal, la música alimenta económicamente a las disqueras, porque si no, no existirían. Entonces, el principal actor debería ser el músico, el artista, no la disquera, ¿verdad? Porque en estos momentos, y desde siempre, es como la disquera la que pone ahí, la que está de primero. En estos momentos hay un bajonazo con el rock. Hay un bajonazo con el rock porque se metieron el rap. ¿Quién metió el rap? Las disqueras metieron el rap, ¿verdad? No fue ahí. Es decir, se sonó un poco, empezaron a cantar esa poesía de mala calidad, ¿verdad? Esas letras ahí vulgares, ¿verdad? Que rebajan mucho a la mujer también. Y bueno, a las disqueras les gustó y le pasaron la planadora al rock basados en la ley que pasó Clinton en Estados Unidos cuando permitió que las disqueras compraran toda la música de garaje de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces todos los que habían nacido, los grupos famosísimos de rock que habían nacido en música de garaje, ¿verdad? Como Rolling Stone, los Beatles y todos estos, ¿verdad? Que continúan, que son los únicos, lo único que queda del rock antiguo es eso, ¿verdad? Porque el rock actual no existe. El rock no existe porque le pasaron la planadora basados en esa ley que pasó Clinton, ¿verdad? Que una disquera compró no sé cuántas emisoras pequeñas de garaje, ¿verdad? Que pasaba la música de ese tipo, de garaje, ¿verdad? Y entonces asumieron todo eso ellos, ¿verdad? Entonces se acabó el rock. No hay rock, actualmente no hay rock, lo que hay es rap. Hay algunos que son muy buenos, hay algunos cuantos, no muchos, que son buenos raperos. Pero la mayoría realmente la calidad es bajísima. Y existe el otro montón de música también, que también lo acaparan las disqueras, ¿verdad? Porque es comercio, se puede vender. Ahora, lo que quiero decir es que para nosotros costarricenses, artistas, ¿verdad? O músicos, como usted quiera llamar, o que quiera, o que tenga uno que ver con esto, caemos en una gran ignorancia de lo que es este negocio. Desde hace años y hasta la hora actual, es muy difícil que muchos artistas y grupos de rock o no rock, ¿verdad?, entiendan qué es lo que sucede. Y entonces uno, por ejemplo, Café con Leche, yo sí recuerdo Café con Leche, ¿verdad?, que fue muy famoso, de pronto salieron y fue muy famoso, ¿verdad? Pero no fue solo Café con Leche, habían otros grupos de rock también, ¿verdad? Yo he venido aquí y lo que yo no sé de rock y de música costarricense, vengo aquí y aquí lo aprendo. Sea salsa, rock o lo que sea, ¿verdad? Estuvieron los Vikingos, por ejemplo, ¿verdad? Que movieron mucho, eran muy famosos y eran muy buenos también, pero no componían música propia.
En cambio, Café con Leche sí empezó con música propia, ¿verdad? Bueno, Ricardo Padilla, que es como de esa época, pero él no escogió el rock, sino el bolero. Él me lo mismo me enseñó, yo me fui por el bolero. Y Ricardo Padilla, por ejemplo, que no es de rock, pero se lo voy a decir rápidamente, él dice, no, es que yo me he hecho solo. No, él no se hizo solo, nadie se hace solo. Como dice Franklin Chan, cualquier persona para ir de un lado a otro necesita la ayuda de otro ser humano. Perdón, no es que me parece, créame que muy interesante lo que me está diciendo. Sí, lo que pasa es que Estela disculpe que haya venido solo porque tarde. Estela tiene que irse a un programa. No, es más bien, entonces, si tiene una pregunta que les quiera hacer, porque la intervención está espectacular, pero ella tiene que irse a hacer el programa de radio. Entonces, no, perfecto. Yo a usted sí lo he visto alguna vez, ¿verdad? Pero a ellos dos no. Sí. Entonces nada más, si tenía como alguna pregunta puntual para ellos, para aprovechar. Sí, es la cuestión de la falta de claridad en la relación de los grupos rock o de los artistas con las disqueras, que nunca ha sido clara, y como las disqueras son muy fuertes económicamente, ellas son las que ponen las reglas. Actualmente que se ha vuelto más, se ha liberalizado la cuestión de las grabaciones con la internet y todo esto, me parece perfecto, ¿verdad? A mí me parece perfecto. Pero creo que los discos se pueden seguir vendiendo también. Muchas gracias. Pero bueno, ya para cerrar, yo les agradezco muchísimo que se hicieran presentes hoy, que incluso con sus participaciones, todas muy valiosas. Y como ven, esta es una historia, yo no venía a hablar del tributo a Soda Stereo, por ejemplo, y salió el tema, o el disco de José, hablamos bastante también. Perfectamente podemos juntarnos otro día solamente para hablar de canciones cotidianas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o del tributo a Soda Stereo, y traemos a los de Gandhi también para hablar de eso. Entonces, nos da todavía mucha tela este tema, así que más bien le agradezco mucho. De los conversatorios que hemos hecho, este es el primero en el que no vienen miembros de bandas, sino que más bien estamos mostrando la perspectiva, digamos, de los que se encargaban de la parte del negocio discográfico, que vale decir, yo siempre estimé que para José y para Estela, si bien esto era un trabajo y eran parte de una industria, a esto era algo que a ellos los movía desde adentro, ¿verdad? Y se notaba. Y yo voy a meter la cuchara, yo sí lo voy a decir, porque a mí la verdad es que ¿qué me importa? Cuando gente como ellos dejaron de ser parte de esto, se echó de ver, digamos, ¿verdad? Se echó de ver un montón. Entonces sí, pasaron un montón de circunstancias, coyunturas, todo lo demás, pero también había que ponerse la camiseta, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que ellos y otros compañeros, digamos, ya no son parte de, y sin pena lo digo, o sea, lo que hizo MG en ese periodo de tiempo en el que ellos estuvieron ahí, no lo logró hacer Sony Music en 20 años cuando estuvo trabajando con artistas nacionales, ¿verdad? Entonces, me parece que es extraordinario lo que pasó en ese muy corto periodo de tiempo de 2, 3 años, lograron cosas increíbles y que al día de hoy nos dan todavía mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho a Estela y a José, no solo estar acá y sacar el rato un viernes en la tarde para venir a contarnos esto, sino por esa pasión tan intensa que volcaron para el artista costarricense en ese periodo de tiempo tan extraordinario que vivimos con el cambio de siglo. Así que, de mi parte eso sería, no sé si ustedes tienen algún mensaje final, y les invitamos para el próximo ciclo, va a ser en abril, todavía falta definir la fecha, estamos en eso, pero recuerden que esto también queda grabado, así que lo pueden volver a ver en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, y vean, por favor, y le digo a todo el mundo que está acá, si alguien tiene música nacional en formato físico, por favor acérquese a la fonoteca, porque van a hacer un trabajo de preservación muy necesario. Entonces, yo he traído discos, hay otra gente que ha traído discos, entonces si tienen música que saben que está por ahí dando vueltas, no sé, entonces acérquense, que para ellas en este equipo esto es encontrar oro, ¿verdad? Entonces, ojalá que se sientan bienvenidas y bienvenidos a visitar y entender mejor el trabajo que hace la fonoteca, porque es extraordinario. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.